Aquí estamos para toda la República Dominicana en este especial, ¿verdad? Nuestra querida Bianca nos está haciendo algunas preguntas. Bianca, yo quisiera tomarme la libertad de leer algo que escribí, ¿verdad? Para que entonces seguir con la siguiente pregunta. ¿En dónde radica la nobleza de Dios? El único ser libre e independiente, Bianca, es Dios. Todo lo creado depende de su creador y por lo tanto no es realmente libre. Paradójicamente creó al hombre con libertad de decisión. Aceidad es un término interesante. Es usado para decir que Dios siempre ha existido y que existe por sí mismo. Usualmente los niños preguntan, ¿y quién creó a Dios? Bueno, la aceidad responde. La aceidad dice que Dios siempre ha existido. Solamente de Dios se puede decir que Él es. Un pensador griego llamado Parménides, que fue un gran filósofo, llegó a decir una frase que es catalogada como una frase científica: lo que es, es. Pero otro pensador, más adelante, llamado Heráclito, dijo lo siguiente: lo que es, está cambiando. Ambos estaban expresando palabras de sabiduría. Lo que es, lo que es, está cambiando. La primera declaración es aplicable solamente a un ser inmutable, es decir, a Dios. La segunda, a todo lo creado, incluyendo al hombre. El rey Salomón entonces resumió esto de la manera siguiente: todo debajo de la tierra es vanidad. Todo debajo del sol es vanidad. Ninguna criatura realmente puede decir que es o yo soy. Hay personas que se atribuyen esto: yo soy fulano, pero desde el mismo momento en que lo dijiste ya no eres, ya cambiaste, mucho o poco, pero cambiaste. Y esto no es meramente filosófico, es un asunto científico. El único que puede decir con razón de causa yo soy es Dios. Entonces, en su accionar, Dios es movido por el puro afecto de su voluntad. Eso es lo que dice la Biblia en la carta de Pablo a los Efesios. La nobleza de Dios, respondiendo la pregunta y ampliándola un poco más, radica en que Él pudo haber creado un ser con la capacidad de solamente obedecerle y que moralmente no fuera inclinado a rechazarlo. Me he preguntado, como tú te preguntaste ahorita, 1000 veces, si yo con el poder de Dios hubiera hecho una criatura con autodeterminación. Y la respuesta es que no. Solo un Dios noble podía haber hecho o pudo haber hecho algo semejante. Aquí entramos entonces a otro tema que yo sé que te inquieta mucho. La autodeterminación. La autodeterminación. ¿Qué es? Eso es importante, la autodeterminación. ¿Dónde queda la autodeterminación? El asunto de la autodeterminación es muy complejo realmente. En asuntos de autoayuda se dice mucho que tú decides tu futuro. Y sin embargo, la teología entonces dice, no, Dios es quien decide tu futuro. Y pareciera como si hubiese una tensión o una contradicción. Sin embargo, todo va a resultar desde el ángulo en donde se esté viendo. Creo firmemente, a la luz de lo que enseña la Biblia, que el hombre tiene autodeterminación. El hombre es que cree, no es Dios quien cree por el hombre. El hombre es quien se arrepiente, no es Dios quien se arrepiente por el hombre. ¿Ya? El hombre decide bautizarse o que lo bauticen, no es Dios. Alguien dirá, sí, pero Dios es quien produce tanto el querer como el hacer en su buena voluntad. Bueno, ese es otro aspecto, es el aspecto teológico. Si se quiere, es el aspecto misterioso y secreto. Pero el hombre tiene una autodeterminación. Hay que tener mucho cuidado con esto de la autodeterminación y del libre albedrío. Cualquier declaración, Bianca, tocante a la autodeterminación humana o el libre albedrío, se debe solemnemente ponderar si en ella se contradice u ofende algún atributo de Dios. Con sobrada frecuencia nos pasa como a los amigos de Job, que tratando de ayudar a Dios, lo ofenden. Y así en consecuencia entonces creamos una caricatura de él. Es decir, queriendo enfatizar y darle gloria al Señor de que Dios lo hace todo y Dios lo determina todo, podemos fácilmente errar al blanco. ¿Dónde está la complejidad de la autodeterminación humana? Bueno, radica en la realidad de la independencia humana o no. ¿Es realmente el hombre libre para decidir? Sí y no. Yo creo que ambas cosas, ¿verdad? Ambas cosas, porque el hombre es responsable de sus hechos.
el hombre es responsable de sus pecados. Aquí tengo un material escrito precisamente por unos pensadores que al hablar de la autodeterminación y de la responsabilidad humana, hablan acerca de lo que es la necesidad y la violencia. Son términos muy profundos, realmente. Cito, San Bernardo, teniendo presente la doctrina de San Agustín, habla de esta manera: solo el hombre entre todos los animales es libre. Oye, ¿cómo dice Bianca? Y sin embargo, después del pecado, padece una cierta violencia, pero de la voluntad, no de la naturaleza, de suerte que ni aún así queda privado de su libertad natural, porque lo que es voluntario es también libre. Y poco después añade, la voluntad cambiada hacia el mal por el pecado, por no sé qué extraña y nunca vista manera, se impone una necesidad tal que ni la necesidad, siendo voluntaria, puede excusar la voluntad, ni la voluntad de continuo solicitada puede desentenderse de la necesidad, porque esta necesidad en cierta manera es voluntaria. En resumen, lo que quiere decir es que el hombre es responsable. Es decir, que aun cuando el hombre puede estar esclavo del pecado y tenga, digámoslo así, relativamente hablando, autodeterminación, o que se pueda decir lo contrario, como quiera que sea, el hombre es responsable de sus hechos. Y digo más, de sus hechos en sentido penal, de sus hechos en sentido espiritual, de sus hechos en sentido moral y hasta de sus hechos en sentido físico o material. Ok, hasta eso resumiría hasta el punto en el que el hombre es responsable. Entonces, si el hombre es responsable, ¿tiene el hombre algún mérito delante de Dios? Esa es otra pregunta. Yo digo sí y no. Y sé que voy a llamar la atención con esto, porque hay una postura que dice que el hombre no tiene ningún mérito. Y en lo que tiene que ver con la salvación, es así, no tiene ningún mérito. Todos los méritos son para Dios, la gloria sea para Él, totalmente. Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Dice la Biblia que Él nos dio vida. Eso es verdad desde el punto de vista teológico. Pero ¿es Dios quien se decide por el hombre o es el hombre quien se decide? Es el hombre quien decide. Ahí hay un mérito relativo, Es lo planteado por el mismo apóstol Pablo en Gálatas, cuando dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En otras palabras, no ha habido una fusión, que es lo que algunos pretenden. ¿En qué sentido una fusión? Bueno, en el sentido de que Dios se junta con el hombre y se convierte el hombre en un ser, digámoslo así, con la misma naturaleza de Dios. Es decir, que se pierde en la naturaleza de Dios, ya deja de ser individuo, deja de ser persona, pero eso contradice el libro de Génesis, porque Dios creó un ente, un hombre a su imagen y semejanza. La voluntad de Dios no es la fusión, ni aún en el matrimonio. El concepto de que vendrán a ser una sola carne no es fusión, porque entonces la mujer pierde su identidad y el hombre pierde su identidad. Y cuando Pablo dice en Gálatas, no vivo yo, fíjate que está diciendo, no vivo, ¿quién? Yo. Está reconociendo su ser, se está reconociendo como un ente. Mas Cristo vive, ¿dónde? En mí. Y lo que ahora, ¿qué? Vivo en la carne. ¿Lo vivo quién? Yo. En otras palabras, Pablo no se ha perdido en la divinidad de Dios. Pablo sigue siendo Pablo, Bianca seguirá siendo Bianca. Cada individuo seguirá siendo un ente independiente y dependiente al mismo tiempo. Pero otro punto más, con relación al mérito. Cuando Pablo habló de él, y creo que Pablo es un buen modelo, dice, he trabajado más que todo. He trabajado más que todos. ¿Acaso no es un mérito eso? Así es, sí. Ponle una coma, ¿verdad? Y si a Pablo le hubiese dado un infarto al corazón y se queda ahí, he trabajado más que todo, se murió del corazón. Hubiese sido una calamidad para el pueblo cristiano. He trabajado más que todo, ¿quién? Yo, coma, pero no yo, sino la gracia de Dios. ¿Con quién? Conmigo, vuelve otra vez. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado con esa humildad ficticia. Lo ideal sería que los méritos tuyos, tú los aceptes y tú los lleves delante de Dios como una ofrenda.
Amén. Así como una es. ofrenda. Señor, gracias, si esto no es mío. Como hizo el misionero. El misionero fue pedante, el misionero canadiense, cuando le hicieron el reconocimiento, ¿verdad? Y le dijeron muchísimas cosas bonitas. No, 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 no me digan esas cosas bonitas, no me digan esas cosas bonitas. Dígansela a Dios. No, no, no. Dice la Biblia, la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice, reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario. Ahora, ¿qué hizo el misionero al final? Le dio toda la gloria a Dios. Dice, Dios es tan noble que hace su obra por medio de nosotros y da la impresión como si fuéramos nosotros, que la hiciéramos. Es decir, toda esa gloria que recibió en ese momento, ¿a dónde la llevó? Al final la depositó. A donde Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todo mérito que podamos recibir, porque tú estás aquí y yo también, haciendo la voluntad de Dios. Entonces hay un mérito, pero esto lo llevamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Y le decimos, Señor, estamos aquí haciendo tu voluntad porque tú produjiste en nosotros tanto el querer como el hacer en tu buena voluntad. En el libro ampliamos más este concepto que a veces es un poco difícil con palabras de poder definir hasta de marcar. Perfecto, quedó bastante claro, porque Bueno, me también alegra. se involucra aquí un aspecto motivacional, Yo que es creo lo que que sí. nos impulsa al final también a seguir en la obra. Otra pregunta, ya saliéndonos un poco del tema de la nobleza de Dios y del libre albedrío, es con relación a la teología. ¿Existe alguna contradicción entre la teología bíblica y la teología sistemática? Esa pregunta es cardinal, es cardinal. Yo pienso que los grandes debates que se están suscitando en las redes sociales y en las iglesias y en las denominaciones tienen que ver con esto. Tiene que ver con la teología sistemática y la teología bíblica. Personas que van a estudiar teología sistemática y entonces comienzan a ver todo el panorama desde el punto de vista de la teología sistemática. Yo me uno al célebre pastor inglés Spurgeon, quien decía que todo pastor debe de ser un teólogo. Y yo digo más, todo cristiano debe ser un teólogo. Eso trae un gran consuelo, el saber que Dios está en control, que nada se escapa de su mano, entender la predestinación, entender la elección soberana de Dios, entender una doctrina tan extraordinaria como el decreto divino. El decreto divino, eso es tremendo, realmente. Entender la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia. Entender el amor de Dios, que también es inmutable. Entender la santidad de Dios, la justicia de Dios, la gracia de Dios. Todo esto es maravilloso. La teología sistemática, su esencia es la consistencia. En su engranaje, ella tiene que verse consistente. Ahora, ¿qué pasa? Viene la teología bíblica y no de una manera malintencionada, destruye la teología sistemática. Entonces tú tienes que decidir con qué te va a quedar, con la teología sistemática o con la teología bíblica. No porque haya una contradicción necesariamente, sino por el enfoque y la perspectiva. Por ejemplo, encontramos que Dios no cambia en la teología sistemática. Sin embargo, en el libro de Génesis dice que el Señor se arrepintió. Se arrepintió de haber hecho al hombre, de haber creado al hombre. ¿Cómo puede ser una cosa semejante? Algunos van a decir que eso es un lenguaje figurado. Bueno, pero tú le estás quitando el néctar a la misma palabra de Dios. En ningún lado dice que es un sentido figurado. Por ejemplo, le dolió a Dios en su corazón. ¿Tiene emociones? La teología sistemática te va a decir probablemente que no. Entonces tú tienes que decir con qué me voy a quedar. O con lo que dice la palabra de Dios claramente, o con lo que dice o enseña la teología sistemática. No es que haya necesariamente una contradicción, es un asunto de enfoque y de propósito divino. Por ejemplo, ¿cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él? ¿Verdad? Como Él quiere, de manera teológica. Imagínate tú a Abraham, cuando Dios pues le dice que iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham si hubiese tenido una mentalidad teológica, hubiese cortado la conversación inmediatamente. Dios, pero todo tú lo sabes. Entonces Dios se prestó a un juego humano y le dice a Abraham, ¿y si hubiesen 45? No, no la voy a destruir. ¿Y 40? No. ¿Y 30? No. Pero Abraham le pudo haber dicho, pero tú no eres Dios, tú lo sabes todo. Pero no. Ahí está la teología bíblica, ahí está la verdad bíblica. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros nos relacionemos con Él? ¿Con la teología sistemática o con lo que dice la Biblia? La teología sistemática te va a decir probablemente que Dios todo lo sabe. Entonces, ¿para qué orar? La verdad bíblica te dice orar sin cesar. ¿Qué tú tienes que hacer? Orar sin cesar. En otras palabras, asumir como buena y válida lo que dice la palabra del Señor.
¿Que debemos de tener una mentalidad teológica? Yo creo que sí, pero tenemos que tener mucho cuidado en el sentido de leer más a Calvino, o de leer más a Belkoff, o de leer más a Pink, que la misma palabra de Dios. Entonces tenemos que asumir lo que dice la palabra del Señor y tratar de no conjeturar y de no limitar el poder de las verdades que se encuentran en las Escrituras. Vámonos a una pregunta más y luego nos vamos a una pausa, Bianca. Perfecto. Volviendo con el tema del libre albedrío, ¿existe alguna diferencia? Me surge esa pregunta ahora, conversando sobre este tema, entre el libre albedrío y la autodeterminación. Creo que son términos probablemente sinónimos, ¿verdad? Porque el libre albedrío es la libertad que tiene el individuo de decidir. Entonces ya se ha dicho que el hombre fue libre antes de pecar, pero quedó esclavo del pecado, y el Señor lo enfatiza, que cuando una persona pues es esclava, pues está sometida a algo. En ese sentido el hombre es esclavo del pecado. Es decir, la tendencia de la naturaleza humana es a pecar y solamente a pecar. Tiene que venir un cambio desde adentro, una transformación. Pero hemos dicho ya que eso no exime de responsabilidad, porque algunos que piensan, bueno, si yo no tengo libre albedrío, ni tengo autodeterminación, entonces yo no soy responsable de mis hechos. Sí, usted es responsable de sus hechos, usted es responsable. Además usted puede clamar, Dios, líbrame de mi maldad, de mi pecado, como clamó John Bunyan en El progreso del peregrino. Así es. ¿Ya? Lógicamente que en todo esto no vamos a descartar la gracia, el poder de Dios, y por qué no, no vamos a ignorar que hay un Dios soberano en todo esto. No hay contradicción entre el libre albedrío y la autodeterminación, son términos o conceptos sinónimos. Perfecto. Nos vamos a una pausa entonces, y cuando retornemos vamos a seguir hablando de estos tópicos que son tan interesantes, tan importantes, y al final lo que queremos es afectar la voluntad para glorificar, para exaltar de una manera más abundante el nombre de nuestro Dios.